¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás en el camino correcto hacia la riqueza? ¿O si solo estás siguiendo el mismo trayecto que todos los demás? En este video vamos a desglosar un enfoque radical para lograr el éxito financiero, basado en un concepto disruptivo que desafía las normas tradicionales: la vía rápida. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la rutina diaria, esperando que algún día todo mejore por arte de magia? Pues bien, hoy vamos a revelar algo que te hará cuestionar todo lo que sabes sobre la riqueza y el dinero. Es hora de dejar de ser un peatón en tu propia vida financiera y tomar el control total de tu destino. Conoce la profecía del Lamborghini, una metáfora que marca la diferencia entre los que esperan el momento perfecto y los que se atreven a acelerar hacia su futuro financiero sin frenos. ¿Estás listo para desafiar lo convencional y salir de la vía lenta que te mantiene estancado? MJ DeMarco no siempre fue millonario. Antes de entender la vía rápida hacia la riqueza, era un adolescente común con grandes sueños, pero sin un camino claro para hacerlos realidad. Todo cambió en un instante. Un día, mientras iba a comprar un helado, vio el auto de sus sueños, un Lamborghini Countach, estacionado frente a la tienda. Pero lo que realmente lo impactó no fue el coche en sí, sino quién lo conducía. El dueño no era un hombre mayor, ni alguien con un traje elegante o aspecto de banquero de Wall Street. Era un joven, probablemente menor de 30 años, vestido de forma casual, con jeans y una camiseta de Iron Maiden. Esto rompió de inmediato con la idea que DeMarco tenía sobre la riqueza. No necesitabas esperar décadas, no tenías que seguir el camino tradicional para volverte millonario. Lleno de curiosidad, se acercó al joven y le hizo la pregunta que definiría su destino. ¿Cómo puedes permitirte un coche como este? La respuesta fue corta y poderosa: soy inventor. Ese momento fue como un rayo de iluminación. DeMarco se dio cuenta de que no necesitaba ser famoso, tener talento especial o esperar a la jubilación para ser rico. Había otra forma: encontrar una manera de aportar valor al mundo y escalarlo, sin depender de un salario tradicional. Años después, con esta idea como base, construyó su propio negocio en la vía rápida. Se convirtió en millonario antes de los 30 y finalmente compró su propio Lamborghini. Y, cuando la historia se repitió, cuando fue él quien manejaba ese auto y otros jóvenes le hacían la misma pregunta que él había hecho años atrás, supo que tenía una mejor respuesta que darles. No una simple palabra, sino un libro: La vía rápida del millonario. La riqueza no es cuestión de tiempo, sino de mentalidad y estrategia. Si sigues el camino tradicional, tardarás décadas. Pero si encuentras la forma correcta de crear valor y escalarlo, la riqueza puede llegar mucho más rápido de lo que crees. La profecía del Lamborghini nos presenta la posibilidad de alcanzar una vida plena a través de la vía rápida. Pero no todos optan por este camino. Existen otras opciones, como la vía lenta o incluso el arcén, que representan distintos enfoques hacia el éxito financiero. Es importante entender cuál de estos caminos nos llevará más lejos y con qué sacrificios. DeMarco explica que existen 3 caminos financieros que determinan el destino económico de una persona: la vía lenta, la vía rápida y el arcén. Cada uno refleja una mentalidad y una estrategia completamente distinta para manejar el dinero y alcanzar la libertad financiera. Si no eliges el camino correcto, estarás condenado a una vida de sacrificios sin verdadera libertad. El arcén, el camino de la supervivencia. El arcén es donde se encuentran las personas que viven al día, sin un plan financiero real. Son aquellas que dependen completamente de su salario, gastan más de lo que ganan y no tienen inversiones ni ahorros. Viven con deudas, crisis constantes y culpan al gobierno, la economía o la suerte de su situación financiera. El dinero no es importante, solo hay que disfrutar la vida. Las tarjetas de crédito son mi salvación. Si me esfuerzo lo suficiente, algún día mejoraré. La gente en el arcén nunca sale adelante porque su mentalidad es de corto plazo. Viven de cheque en cheque y cuando ocurre una crisis, como perder el empleo, todo se derrumba. La vía lenta, el camino tradicional hacia la riqueza.
pero demasiado lento. La vía lenta es el camino que nos han enseñado desde pequeños. Ve a la escuela, consigue un buen trabajo, ahorra, invierte en fondos de jubilación y espera a los 65 años para disfrutar. Es la estrategia del 95% de la gente que sigue el plan financiero convencional. Mentalidad de la vía lenta. Voy a trabajar duro, ahorrar un poco y esperar a jubilarme. Debo reducir mis gastos y vivir con lo mínimo para ahorrar más. Mi empleo me dará estabilidad financiera en el futuro. Este camino puede funcionar, pero es extremadamente lento y riesgoso. Si el mercado cae, si pierdes tu empleo o si el sistema de pensiones colapsa, te das cuenta de que pasaste toda tu vida trabajando para nada. Vía rápida. El camino hacia la riqueza acelerada. La vía rápida es el camino que siguen los emprendedores, inversionistas y creadores de sistemas escalables. Aquí no intercambias tu tiempo por dinero, sino que creas activos que generan riqueza sin depender de tu esfuerzo constante. La clave está en construir negocios, inversiones o sistemas que funcionen sin tu intervención directa. Mentalidad de la vía rápida. No trabajaré para otros toda mi vida, crearé algo propio. Debo generar ingresos pasivos para liberarme del trabajo tradicional. Voy a construir un negocio escalable que me genere riqueza sin atarme a un sueldo. En la vía rápida del millonario, De Marco comparte un relato personal sobre su vida, donde resalta su lucha por evitar la mediocridad y cómo eso lo llevó a tomar un camino completamente diferente al de la mayoría de sus amigos. Mientras ellos seguían la vía lenta, conformándose con trabajos de oficina y avances salariales modestos, él decidió que quería algo más grande. Se graduó con títulos universitarios, pero rápidamente se dio cuenta de que la educación tradicional solo estaba preparándolo para ser parte de una nave espacial corporativa. A pesar de los avances de sus amigos, él rechazó esa idea de vida. De Marco estaba determinado a encontrar la vía rápida hacia la riqueza y la independencia, rechazando el camino del empleado promedio. Sin embargo, los obstáculos y fracasos no tardaron en aparecer. Después de varios intentos fallidos con diferentes emprendimientos, De Marco se vio atrapado en una espiral de trabajos precarios, desde repartidor de pizzas hasta chofer de limusina, viviendo con su madre y profundamente endeudado. Aunque sus amigos progresaban con empleos estables, él sentía que su vida no estaba yendo en la dirección correcta. Pasó por una depresión profunda, sintiendo que su visión de la riqueza se estaba desmoronando. Sin embargo, en lugar de sucumbir al desánimo, De Marco usó este dolor como un trampolín para encontrar su propósito. El fracaso, aunque doloroso, lo empujó a estudiar más sobre cómo lograban el éxito los millonarios. Finalmente, un día, después de una tormenta de nieve en Chicago, De Marco tuvo un despertar. Conduciendo su limusina, atrapado en el frío, se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Esa experiencia de soledad y desesperación lo llevó a tomar una decisión crucial: cambiar su entorno y su vida. Se mudó a Phoenix sin tener muchas certezas, pero con la determinación de que era hora de empezar de nuevo. A pesar de las dificultades, esa decisión marcó el inicio de su camino hacia la vía rápida. Su cambio no solo fue físico, sino también mental. Tomó el control de su vida y empezó a crear oportunidades en lugar de esperar que éstas llegaran. De Marco comenzó un negocio basado en Internet, desarrollando un sitio web que solucionaba una necesidad no resuelta. Al principio no era mucho, pero lo que cambió fue la forma en que trabajó. Se dedicó completamente a mejorar su sitio, escuchó a sus clientes y adaptó sus servicios a sus necesidades. La aceleración fue exponencial. Lo que comenzó como algo pequeño se convirtió en una fuente de ingresos consistente. A medida que su negocio crecía, también lo hacía su libertad, lo que le permitió trabajar de manera más inteligente, no más dura. La creación de un árbol del dinero fue lo que finalmente le permitió vivir como siempre soñó, ganando dinero sin tener que estar todo el tiempo trabajando. Esa fue la clave para alcanzar su objetivo: riqueza y libertad a una edad temprana. Riqueza acelerada,
libertad de tiempo y la posibilidad de vivir como quieras antes de los 65 años. Es el camino que siguió DeMarco para volverse millonario en sus 30 y disfrutar su vida sin esperar décadas. ¿En qué camino estás ahora? Si sigues en el arcén, estás condenado a sobrevivir. Si estás en la vía lenta, tu éxito depende de factores que no puedes controlar. Pero si decides entrar en la vía rápida y aprender a construir sistemas escalables, puedes lograr la libertad financiera mucho antes de lo que te imaginas. Ahora bien, muchos creen que seguir la vía lenta o mantenerse en el arcén es la única manera de alcanzar la estabilidad. Pero aquí es donde entra la gran mentira. Nos han dicho que debemos trabajar toda la vida de la misma manera para alcanzar nuestras metas. Sin embargo, esa creencia nos ha mantenido en una rueda de hámster sin lograr lo que realmente deseamos. En la vía rápida del millonario hace una crítica feroz a la vía lenta, el camino tradicional que muchas personas toman: trabajar en un empleo durante décadas, ahorrar un porcentaje de su salario y esperar la jubilación para disfrutar de la riqueza. DeMarco ilustra esto a través de la historia de Joe, un abogado que sigue a rajatabla este enfoque. Tras años de sacrificios, ahorro y trabajo duro, Joe finalmente esperaba retirarse a los 55 años para disfrutar de su vida, solo para morir a los 51 de un ataque al corazón. Este ejemplo tan dramático resalta la tragedia de esperar toda una vida para disfrutar de algo que puede no llegar nunca. El autor también resalta cómo esta mentalidad está tan arraigada en la sociedad que se ve como lo normal. Nos dice que, mientras estamos atrapados en este ciclo de trabajar, ahorrar y esperar, nos perdemos el presente. Aquí, DeMarco no solo habla de números y estrategias, sino de cómo vivimos sin realmente vivir. Usa un ejemplo provocador. La gente celebra los viernes por la noche porque es hora de descansar después de una semana de trabajo. Pero, ¿por qué esperar hasta el viernes para sentirte libre? La vida real, según DeMarco, está en romper esos esquemas y disfrutar de la libertad ahora. ¿Por qué vivir un ciclo que te priva de lo mejor de la vida solo para esperar que todo se resuelva después de trabajar 40 años? ¿Te has preguntado alguna vez cuánto estás sacrificando hoy por un futuro incierto? DeMarco utiliza el ejemplo de su propia experiencia. Mientras muchos se aferran a la vía lenta, él decidió tomar otro camino. Durante años, trabajó largas horas, invirtió su tiempo de manera exponencial y creó un sistema que le permitió disfrutar de su tiempo mientras aún era joven. Su fórmula fue construir algo que pudiera generar riqueza de manera escalable, como lo demuestra su éxito en el mundo digital. Aquí, DeMarco nos da un claro ejemplo de cómo invertir en tu futuro hoy, sin esperar décadas para lograrlo. Además, el autor nos hace pensar en los letreros mentales que adoptamos al seguir la vía lenta. A menudo estamos tan condicionados por consejos como «ahorra el 10% de tu sueldo» o «invierte en fondos de inversión», que nos olvidamos de cuestionar si ese es realmente el camino hacia la riqueza. DeMarco utiliza el ejemplo del trabajo esclavo de una persona que trabaja durante décadas, ahorrando a duras penas, y espera que todo se resuelva gracias al interés compuesto de sus inversiones. Sin embargo, este método de trabajo y ahorro con poca rentabilidad es exactamente lo que mantiene a las personas en un ciclo de mediocridad, sin esperanza de un futuro verdaderamente libre y lleno de oportunidades. DeMarco desafía nuestras creencias sobre lo que significa ser rico. ¿Acaso es en riqueza tener una cuenta de ahorros grande y una casa en la playa cuando ya estás demasiado viejo o enfermo para disfrutarla? DeMarco nos presenta un ejemplo clave: el viajero del arcén. Este individuo se ha pasado la vida trabajando para llegar a la jubilación, pero al final se da cuenta de que no tiene la libertad para disfrutar de nada, porque su vida se ha convertido en una rutina sin fin, llena de sacrificios. El concepto de libertad en la vía lenta es solo una ilusión que se ve finalmente reemplazada por la frustración. El autor, en cambio, sugiere que la verdadera riqueza es la libertad de vivir a tu propio ritmo, sin tener que sacrificar tu tiempo para obtenerla. Esto no es solo una crítica, sino una invitación a cuestionar profundamente cómo estamos viviendo nuestras vidas hoy.
De Marco nos reta a salir del ciclo de la mediocridad, a dejar de esperar un futuro que no está garantizado y a crear un camino propio hacia la riqueza, un camino que no dependa del sacrificio de años de vida. La elección es nuestra: continuar en la vía lenta o tomar el control de nuestra vida y crear un futuro que sea verdaderamente nuestro. El empleo ha sido una de las grandes herramientas de control dentro de esta gran mentira. Nos han enseñado a conformarnos con un trabajo que nos asegura un salario a cambio de nuestra libertad. Pero, ¿qué pasa cuando te das cuenta de que el empleo no es la llave a la verdadera riqueza? El libro La vía rápida del millonario nos presenta una crítica al sistema tradicional de trabajo y quiere abrirnos los ojos con un llamado a liberarnos de la mentalidad esclavizante del empleo. De Marco nos desafía con la provocadora idea de que si estamos atrapados en un empleo, estamos vendiendo nuestra vida por dinero. La premisa es simple pero poderosa. Trabajar para otros intercambiando tu tiempo por dinero te hace prisionero. ¿Quién decidió que esta era la norma? ¿Por qué nos enseñan que esta es la única manera de vivir? De Marco nos cuenta una experiencia reveladora de su propia vida, cuando se dio cuenta de que, tras 5 años de educación universitaria, su futuro profesional no era más que llamadas en frío usando una guía telefónica. Un trabajo que cualquier persona podría haber hecho sin necesidad de pasar por la universidad. Este es solo uno de los ejemplos que el autor utiliza para mostrar cómo, a menudo, las promesas de seguridad en los empleos son solo un engaño disfrazado de estabilidad. A medida que más personas se conforman con trabajos bien remunerados, los sueldos se vuelven la cárcel del tiempo, donde el costo real es mucho más que lo que aparece en el cheque de pago. Las razones que De Marco nos da para abandonar un empleo son contundentes. Por ejemplo, nos plantea una irónica contradicción. Vendemos nuestro tiempo, nuestro recurso más valioso, para obtener dinero que, irónicamente, debe brindarnos la libertad. El problema es que, al depender de un salario, nuestra libertad se ve limitada. Estamos intercambiando 5 días de vida por solo 2 días de descanso. Esta es una realidad que muchos no cuestionan, pero la economía de tiempo de un empleo es desgarradora. A pesar de los avances en muchas áreas de la vida, la gente sigue atada a un sistema que le paga solo por trabajar, sin importar cuánto más podría generar por su cuenta. Otro punto clave que De Marco menciona es la limitación del empleo. Trabajar en una empresa, incluso en un puesto bien remunerado, te convierte en un engranaje más dentro de una máquina. La experiencia adquirida en estos trabajos muchas veces se convierte en una barrera cuando los sectores cambian, como lo hemos visto con los trabajos de los mecánicos de máquinas de escribir o los agentes de viajes, desplazados por la tecnología. El autor plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué conformarse con un trabajo que te limita a un conjunto específico de habilidades? ¿No es más valioso aprender nuevas habilidades, crear algo único y controlarlo completamente, para que puedas construir tu propio futuro? De Marco expone un tema crucial en cuanto a los empleos: la falta de control. Tener un empleo, en muchos casos, es como estar sentado en la parte trasera de una camioneta sin control sobre el viaje, mientras alguien más decide tu destino. Como empleado, tu sueldo está condicionado a lo que alguien más decida, y si llegas a ser despedido, tu estabilidad financiera se desmorona. Al no tener control sobre tu fuente de ingresos, no tienes control sobre tu libertad financiera. Por eso, De Marco enfatiza la importancia de crear algo propio, de convertirse en el dueño de tu tiempo y tus ingresos para salir de esa rueda de hámster laboral que nunca se detiene. Este enfoque no es solo una crítica al sistema laboral, sino una propuesta de libertad. De Marco nos invita a pensar en un futuro donde, en lugar de esperar jubilarnos a los 65, podamos disfrutar de nuestra riqueza y nuestra vida ahora, sin ser esclavos de un empleo que nos consume todo el tiempo. ¿Te atreves a salir de la vía lenta y convertirte en el dueño de tu destino? La aceleración de la riqueza no viene con un empleo tradicional. La verdadera aceleración comienza cuando decides tomar el control de tu destino financiero, cuando entiendes que la riqueza no se crea en un trabajo de 9 a 5, sino en la capacidad de generar ingresos por tu cuenta.
De Marco introduce una de las ideas más poderosas para alcanzar la riqueza: el factor de aceleración. Este concepto nos lleva a comparar dos mundos: el del empleado tradicional que sigue la vía lenta y el del emprendedor que crea su propia empresa, cuyo crecimiento depende de factores multiplicadores. Imagina ser un ingeniero que ahorra el 10% de tu sueldo en un fondo de inversión con una rentabilidad del 8% anual. Este es el factor de aceleración de la riqueza para el trabajador tradicional. A largo plazo, sus ganancias son limitadas por el crecimiento de su sueldo y los rendimientos de sus inversiones. Mientras tanto, un emprendedor, como el del ejemplo de la empresa de dispositivos médicos, puede aumentar su riqueza de forma exponencial. De Marco nos muestra cómo el mercado puede multiplicar el valor de un negocio en 17 veces, lo que implica una aceleración de la riqueza del 1700%, mucho más que el simple rendimiento de un fondo de inversión. El autor nos desafía a visualizar cómo los emprendedores pueden acelerar significativamente su riqueza en un corto periodo de tiempo, mientras que la persona en la vía lenta se ve atrapada en un ciclo de aumentos salariales limitados y ahorros que no alcanzan. La comparación entre ambos mundos es clara. Si sigues en un empleo tradicional, tus ingresos están controlados por factores externos, como los aumentos salariales o la estabilidad de la empresa. Por otro lado, si tomas las riendas de tu futuro creando una empresa, tienes la capacidad de hacer crecer tus ingresos y de multiplicar el valor de tu activo por un factor impresionante, como se ilustra en el caso de la empresa de dispositivos médicos. Esta diferencia es crucial, ya que la creación de activos que generan ingresos pasivos y que pueden ser vendidos más tarde para obtener ganancias es la esencia de la vía rápida. Además, De Marco introduce el concepto de abordar la riqueza desde dos flancos: la creación de valor a través de ingresos netos y la valoración de activos. La clave aquí es que ambas variables están profundamente interconectadas. A medida que tus ingresos netos aumentan, el valor de tu activo también crece, lo que a su vez te permite realizar eventos de liquidación o ventas de activos a un precio mucho mayor que el inicial. Este proceso de manipular activos y aumentar su valor es lo que realmente impulsa la aceleración de la riqueza en la vía rápida. Este tipo de enfoque es radicalmente diferente de la estrategia conservadora de simplemente ahorrar un porcentaje fijo de tus ingresos durante toda la vida, esperando que el mercado financiero crezca lentamente a lo largo de décadas. La venta de activos puede ser vista como la vía ultrarrápida para incrementar la riqueza. De Marco ilustra esta idea con el ejemplo de John Tweetnuts, un emprendedor que crea una red social viral y obtiene una oferta multimillonaria por su empresa. Aquí, el concepto de liquidación de activos cobra vida, ya que la venta del activo a su valor más alto en el mercado permite que un emprendedor se haga millonario de la noche a la mañana. Sin embargo, también se nos advierte sobre los riesgos de no saber cuándo vender. La historia de Tweetnuts, que rechaza una oferta millonaria y termina vendiendo su negocio por una fracción de su valor, resalta la importancia de saber cuándo aprovechar un evento de liquidación. Los errores en el momento oportuno pueden significar perder oportunidades que no volverán. De Marco recalca que quienes siguen la vía rápida tienen el control sobre sus activos y la capacidad de manipular las variables de su ecuación de riqueza para obtener un retorno más alto, en contraste con aquellos atrapados en la vía lenta. La diferencia fundamental es el control sobre el flujo de efectivo y la posibilidad de liquidar activos cuando sea necesario. En la vía rápida, todo está diseñado para maximizar la rentabilidad y minimizar los riesgos a través de la creación y gestión estratégica de activos, mientras que en la vía lenta, el rendimiento está limitado por las circunstancias externas. La creación y venta de activos, como la venta de una empresa o la compra y venta de propiedades, representa el verdadero motor de la riqueza rápida. Para acelerar esa riqueza, debes seguir uno de los principios más poderosos: el mandamiento del control. Esto significa tomar las riendas de tus finanzas y, más importante aún, de tu vida. Solo cuando tienes el control, puedes tomar decisiones que realmente te acerquen a la prosperidad.
De Marco deja claro un principio no negociable para lograr la riqueza. Si no tienes el control, estás en riesgo. En los negocios, en las inversiones y en la vida financiera en general, depender de terceros para generar ingresos es una receta para el desastre. Si no eres dueño de tu destino financiero, eres solo un pasajero en el viaje de alguien más. ¿Qué significa el mandamiento del control? El mandamiento del control establece que debes ser el dueño y el conductor de tu negocio o fuente de ingresos. Si otra persona o empresa tiene el poder de decidir por ti, entonces no estás realmente en control de tu riqueza. Un ejemplo claro de violación del mandamiento del control. Un empleado que depende completamente de su jefe para recibir un salario. Un distribuidor de una empresa de marketing multinivel que no puede cambiar precios, productos o estrategias. Un creador de contenido en una plataforma que puede ser cerrado o desmonetizado de la noche a la mañana. En todos estos casos, la falta de control pone en riesgo la estabilidad financiera de la persona. ¿Por qué es tan peligroso no tener el control? Si no controlas, puedes perderlo todo de un momento a otro. Un simple cambio en una política de empresa, una crisis en el mercado o una decisión ajena pueden destruir años de esfuerzo. Los autoestopistas de la vía rápida pierden siempre. De Marco compara a los que no tienen control con autoestopistas que dependen del auto de otra persona. No pueden decidir la dirección, la velocidad ni el destino. Si el conductor se estrella, el autoestopista también. El verdadero dinero está en la propiedad, no en la afiliación. Los ricos no trabajan para empresas. Ellos crean empresas. No venden productos de otros. Ellos crean sus propios productos y sistemas. ¿Cómo aplicar el mandamiento del control? Construye un negocio propio donde tú tomes todas las decisiones. Evita modelos de negocio donde otra empresa tenga el poder total sobre tu éxito. Si inviertes, ten el control sobre tus activos. No dependas de asesores ciegamente. Piensa como un tiburón, no como un pececillo. No te conviertas en un soldado dentro del ejército de alguien más. El mandamiento del control es una de las reglas fundamentales de la vía rápida hacia la riqueza. Si no controlas, estás a merced de otros. ¿Quieres construir riqueza de verdad? Entonces, toma el volante, dirige tu negocio y diseña tu destino financiero. Junto al control existe otro mandamiento esencial: el mandamiento de la necesidad. Este principio te impulsa a identificar lo que realmente necesitas para alcanzar tus metas, a concentrarte en lo esencial y dejar atrás las distracciones que solo consumen tu tiempo y recursos. El mandamiento de la necesidad es uno de los principios más importantes en la vía rápida del millonario, de Marco. Si tu negocio o emprendimiento no satisface una necesidad real, estás condenado al fracaso. ¿Por qué es tan importante la necesidad? El 90% de los negocios fracasan en los primeros 5 años. La razón principal es que muchos emprendedores crean negocios basados en lo que les apasiona o lo que creen que es una buena idea, sin validar si el mercado realmente lo necesita. La vía rápida del millo. Si tu negocio no soluciona un problema real, no importa cuánto te esfuerces o cuánto dinero inviertas en publicidad, nadie pagará por ello. Deja de perseguir el dinero y busca necesidades. El dinero es una consecuencia de resolver problemas. La mayoría de las personas quieren volverse ricas, pero en lugar de enfocarse en ayudar a otros, solo piensan en cuánto pueden ganar. Esta mentalidad es un error fatal. Un emprendedor abre una tienda de ropa hip hop en un barrio de ancianos. ¿Resultado? Cierra en menos de un año porque no existe demanda en ese lugar. La vía rápida del millo. Una empresa lanza una aplicación que ayuda a las personas a ahorrar automáticamente, resolviendo un problema financiero común. ¿Resultado? Miles de descargas y crecimiento exponencial. El mito de haz lo que amas. Cuidado con el consejo sigue tu pasión. Hacer lo que amas no garantiza que te harás rico. Si tu pasión no resuelve un problema real, tu negocio será solo un pasatiempo costoso. La vía rápida del millo. Regla de oro. Encuentra un problema que muchas personas necesiten resolver y conviértelo en tu oportunidad de negocio. ¿Cómo aplicar el mandamiento de la necesidad?
Identifica problemas reales en tu entorno o industria. Valida que la gente esté dispuesta a pagar por una solución. Crea productos o servicios que resuelvan esos problemas. No te enfoques en ganar dinero. Enfócate en ofrecer valor. La riqueza está en la afectación. Este mandamiento lo desarrollaré más adelante en un punto aparte. El dinero fluye hacia quienes resuelven problemas reales. Si sigues este mandamiento, construirás un negocio que no solo genere ingresos, sino que también se sostenga en el tiempo. No persigas el dinero, persigue necesidades, y el dinero vendrá a ti. Hablando de recursos, el mandamiento del tiempo nos recuerda que el tiempo es uno de los bienes más valiosos que tenemos. Si no gestionamos bien nuestro tiempo, simplemente no podemos crear la riqueza que deseamos. El tiempo es un aliado o un enemigo, dependiendo de cómo lo uses. El mandamiento del tiempo es una de las claves más importantes en la vía rápida del millonario. DeMarco enfatiza que si tu negocio depende completamente de tu tiempo, no tienes un negocio, tienes un empleo disfrazado. Mucha gente cree que al tener su propio negocio ya están en la vía rápida hacia la riqueza, pero en realidad siguen atrapados en la misma trampa de intercambiar tiempo por dinero. Un dueño de una cafetería trabaja 70 horas a la semana, supervisando empleados, atendiendo clientes y asegurándose de que todo funcione. Es realmente libre. Number está más atado que un empleado regular. Si tu negocio no puede funcionar sin ti, no es un negocio, es una prisión. El verdadero objetivo de la riqueza no es solo ganar más dinero, sino liberar tu tiempo. DeMarco plantea una pregunta clave. ¿Tu negocio puede seguir generando ingresos sin que estés presente? Si la respuesta es no, entonces tienes un negocio que viola el mandamiento del tiempo. Los ejemplos de negocios que cumplen este mandamiento: plataformas en línea que venden productos automáticamente, inversiones en bienes raíces que generan ingresos pasivos, software o aplicaciones que se venden sin intervención manual, sistemas automatizados de contenido y distribución. DeMarco introduce la idea del árbol del dinero, un sistema que genera ingresos de manera continua sin requerir trabajo constante. Para que tu negocio sea un árbol del dinero, debe cumplir con estas características. Automatización. Puede operar sin tu presencia constante. Escalabilidad. Puede crecer sin que tú trabajes más horas. Efecto. Compuesto. Con el tiempo, el sistema se vuelve más rentable sin esfuerzo adicional. La vía rápida del millo. Un ejemplo de fracaso. Alguien abre un restaurante y aunque gana dinero, depende completamente de su tiempo y energía. No hay árbol del dinero, solo más trabajo. Y un ejemplo de éxito. Un emprendedor crea una aplicación que soluciona un problema y se vende en todo el mundo sin que él tenga que estar involucrado en cada transacción. ¿Cómo aplicar el mandamiento del tiempo en tu negocio? Si ya tienes un negocio o estás pensando en iniciar uno, hazte estas preguntas clave. ¿Puede mi negocio seguir funcionando sin que yo esté presente? ¿Es posible automatizar parte del proceso para liberar mi tiempo? ¿Puedo delegar tareas esenciales para no estar atrapado en la operación diaria? Si no puedes responder sí a estas preguntas, estás en la vía lenta o peor aún, en la trampa del autoempleo. La riqueza. No se trata de dinero, sino de tiempo libre. El mandamiento del tiempo no es solo sobre ganar más, sino sobre vivir mejor. De nada sirve ganar $200,000 al año si trabajas 80 horas a la semana. El verdadero éxito es poder ganar dinero mientras disfrutas tu vida. A medida que tomas control de tu tiempo y de lo que necesitas, llega el siguiente paso: la escalabilidad. Este principio te ayuda a maximizar tus esfuerzos y a multiplicar tus ingresos. La escalabilidad te permite hacer más con menos y es clave para convertir un pequeño negocio en una verdadera fuente de ingresos exponenciales. El mandamiento de la escalabilidad es uno de los principios más importantes de la vía rápida del millonario, DeMarco. Si tu negocio no puede crecer de manera ilimitada, estás atrapado en una prisión financiera. La verdadera riqueza no se trata solo de ganar dinero, sino de la capacidad de multiplicarlo sin aumentar proporcionalmente tu esfuerzo.
¿Qué es la escalabilidad? La escalabilidad se refiere a la capacidad de un negocio para crecer sin limitaciones estructurales. Si tu negocio depende de tu tiempo o de un número fijo de clientes, entonces no es escalable. DeMarco utiliza la historia de McDonald's como un ejemplo clave de cómo un negocio escalable puede generar riqueza de forma acelerada. Lo interesante de McDonald's no es solo la comida rápida, sino el modelo de negocio que crearon los hermanos McDonald. Al principio, McDonald's no era una franquicia, sino un restaurante local. Sin embargo, su verdadero genio no fue en la comida, sino en el sistema que construyeron para replicar su éxito. El secreto de McDonald's radicaba en crear un sistema eficiente, estandarizado y replicable. Los hermanos McDonald inventaron un modelo de producción que permitía entregar una comida rápida, consistente y a bajo costo. Pero lo que realmente los hizo millonarios fue el modelo de franquicia. En lugar de depender de un solo restaurante, vendieron el derecho de operar su negocio a otros. Esto permitió que su concepto se expandiera rápidamente sin que ellos mismos tuvieran que abrir más locales. Crearon un sistema que podía multiplicarse sin necesidad de más tiempo o esfuerzo de su parte. Lo impresionante es que McDonald's no se centró en vender comida, sino en vender un modelo de negocio replicable. En lugar de estar atados a un número limitado de clientes o ubicaciones, los hermanos McDonald encontraron la fórmula para crecer exponencialmente. Este es un ejemplo claro de escalabilidad. Un solo negocio que a través de su sistema se puede expandir a nivel global sin requerir que el dueño trabaje más horas. Este modelo no solo hizo ricos a los McDonald, sino que revolucionó la industria de la comida rápida y convirtió a McDonald's en una de las marcas más reconocidas del mundo. ¿Cuántas personas puedes servir al mismo tiempo? Si la respuesta es limitada, entonces tienes un negocio sin escalabilidad. DeMarco introduce la ecuación de la riqueza para explicar la importancia de este mandamiento. Riqueza es igual a beneficio neto más valor de los activos. Beneficio neto es igual a unidades vendidas por beneficio por unidad. Si la cantidad de unidades que puedes vender es limitada, entonces estás atrapado en un negocio de baja escalabilidad. Un pequeño restaurante que solo puede atender a 50 clientes al día. No importa cuánto mejore su servicio, su crecimiento siempre estará limitado. Y es un ejemplo de fracaso. Un curso online que se vende a miles de personas sin requerir tiempo extra del creador. Escalabilidad ilimitada. Este es un ejemplo de éxito. Si un negocio no cumple con el mandamiento de la escalabilidad, está condenado a la vía lenta. Muchos emprendedores creen que tener su propio negocio significa libertad, pero si no es escalable, siguen atrapados en un empleo disfrazado de empresa. Ejemplo de un negocio que viola este mandamiento. Un peluquero que trabaja 10 horas al día y solo atiende a 5 clientes. Un abogado que cobra por hora, pero no puede atender más de un número limitado de casos. Ejemplo de un negocio que cumple este mandamiento. Un sistema de franquicias que permite abrir 100 sucursales sin que el fundador trabaje más. Una tienda de comercio electrónico con productos digitales que pueden venderse en todo el mundo sin esfuerzo adicional. Si quieres riqueza real, necesitas un negocio que pueda multiplicar sus ingresos sin multiplicar tu trabajo. Si ya tienes un negocio o estás pensando en empezar uno, hazte estas preguntas clave. ¿Puedo vender mis productos o servicios a millones de personas? ¿Mis ingresos pueden crecer sin que tenga que trabajar más horas? ¿Mi negocio tiene un alcance global o está limitado a mi ciudad, barrio? Si la respuesta es no, entonces tienes un negocio que no cumple con el mandamiento de la escalabilidad. Pero no basta con planificar. El mandamiento de la efectuación te invita a actuar. Aquí, el éxito depende de tu capacidad para hacer que las cosas sucedan, para tomar riesgos calculados y poner en marcha tus ideas, independientemente de la incertidumbre. Este mandamiento se basa en una idea bastante potente. Para hacer una fortuna, necesitas impactar a una tonelada de gente. No es solo hacer un pequeño cambio aquí y allá, sino realmente hacer algo que afecte a miles o millones de personas. Piensa en las grandes empresas que conocemos, como Apple o Amazon.
No están simplemente vendiendo productos, están cambiando completamente las reglas del juego en cómo vivimos y trabajamos. Apple no solo vende teléfonos, cambió todo el concepto de lo que un teléfono puede hacer. Amazon transformó la manera en que compramos. Eso es efectuación. Tu negocio tiene que solucionar un problema de manera que realmente marque la diferencia en la vida de las personas, a gran escala. Sin embargo, para esto tienes que conocer la importancia de las matemáticas en la creación de riqueza. DeMarco no está hablando de un proceso mágico o misterioso, sino de principios matemáticos fundamentales que nos dicen que las grandes cantidades y el impacto tienen un papel crucial en la creación de riqueza. En lugar de centrarse en la popular ley de la atracción, que se basa en el pensamiento positivo y la visualización, DeMarco propone una visión mucho más práctica y realista: la ley de la efectación. Según esta ley, cuantas más vidas afectes, ya sea por medio de un negocio o de cualquier otro esfuerzo, mayor será tu riqueza. DeMarco redefine lo que realmente genera riqueza. Mientras que la ley de la atracción afirma que el pensamiento positivo puede generar abundancia, la ley de la efectación se basa en lo que realmente produce resultados tangibles: influenciar a un número significativo de personas. En términos simples, afectar a millones de personas genera millones de dólares. Esto se traduce en que el alcance y la magnitud de tus esfuerzos determinarán el nivel de riqueza que puedes alcanzar. El autor lo explica con ejemplos concretos. El alcance se refiere al número de personas que se ven impactadas por lo que haces. Si vendes un producto a millones de personas, puedes generar enormes ingresos, incluso si el beneficio por unidad es pequeño. La magnitud se refiere al valor que creas para una persona. Si lo que vendes tiene un alto valor intrínseco, como en el caso de un complejo de oficinas de lujo, puedes ganar grandes sumas de dinero, aunque solo afectes a unas pocas personas, siempre que el precio sea suficientemente alto. DeMarco ilustra cómo la combinación de alcance y magnitud puede llevarte a niveles de riqueza que van más allá de los millones. Por ejemplo, Donald Trump tiene un gran impacto tanto en términos de magnitud como de alcance, lo que le ha permitido amasar una fortuna. Los deportistas de élite, como Alex Rodríguez, también ganan miles de millones debido a su capacidad para entretener a millones de personas. Joe Magnitud tiene una empresa de construcción y genera grandes beneficios por unidad al construir oficinas de lujo. Su impacto es grande en términos de magnitud. Joe Alcance escribe un libro que vende millones de copias. Aunque el beneficio por unidad es pequeño, el impacto es enorme en términos de alcance. Ambos Joe ganan la misma cantidad de dinero porque uno tiene un gran impacto por unidad y el otro tiene un gran alcance. Lo que DeMarco quiere que entendamos es que servir a millones es la clave para alcanzar una gran fortuna. La riqueza sigue a los grandes números. Es decir, cuantas más personas afectes, ya sea a través de un producto, un servicio o una idea, más dinero generarás. Pensar a lo grande es una de las claves más importantes en la creación de riqueza, y no se trata de algo místico o complicado, sino de una cuestión matemática. El valor de lo que ofreces debe tener un gran impacto en un gran número de personas. Alcance y magnitud. Cuando estos dos se combinan, es cuando realmente se puede alcanzar el nivel de riqueza que muchos consideran inalcanzable. ¿Cómo aplicas eso? Mira a tu alrededor. Piensa en los problemas que afectan a mucha gente y pregunta cómo tu idea puede resolver eso de una forma que nadie más ha intentado. Si te enfocas en hacer algo que realmente mejore la vida de las personas, el dinero vendrá como consecuencia. DeMarco lo dice sin rodeos. Si quieres ganar a lo grande, tienes que jugar a lo grande. No se trata de pequeñas mejoras o negocios que solo te mantengan ocupado. Se trata de pensar en grande y actuar aún más grande. Así que, si tienes una idea, piensa si realmente tiene el potencial de pegar fuerte y cambiar las cosas. Si es así, podrías estar en el camino de la vía rápida hacia una riqueza seria. ¿Qué te parece? ¿Listo para pensar en grande? Al actuar, comienzas a notar una clara diferencia entre los que producen y los que consumen. Los productores son quienes crean valor, mientras que los consumidores se limitan a tomar lo que otros producen.
Este cambio de mentalidad es crucial para empezar a construir tu camino hacia la riqueza. En el libro La vía rápida del millonario, los términos productores y consumidores se usan para describir dos roles diferentes en la economía y cómo estos impactan en la capacidad de una persona para acumular riqueza. Los productores son aquellos que crean valor ofreciendo productos o servicios al mercado. Son innovadores, emprendedores o cualquier persona que genera nuevas ideas, bienes o servicios que otros desean y están dispuestos a pagar. El papel del productor es crucial porque al crear valor tienen la oportunidad de controlar su fuente de ingresos y potencialmente generar riqueza considerablemente. Por otro lado, los consumidores son aquellos que compran y utilizan productos y servicios. En el contexto del libro, el consumidor típicamente gasta dinero, lo que limita su capacidad de acumular riqueza. Consumen lo que los productores crean, y su comportamiento económico se centra en el gasto más que en la generación de ingresos. De Marco argumenta que para tomar la vía rápida hacia la riqueza, uno debe cambiar de ser un consumidor a un productor. Esto no significa dejar de consumir por completo, sino orientar la mayoría de los esfuerzos hacia la creación y la oferta de valor, lo cual abre la posibilidad de obtener mayores retornos económicos y acumular riqueza de manera más efectiva. Así como en el ajedrez, cada movimiento que haces tiene consecuencias. La estrategia financiera es un juego complejo, y solo los que piensan con anticipación y tienen una visión clara del tablero pueden ganar. Esto requiere astucia, paciencia y, por supuesto, una comprensión profunda de cómo moverse en el juego. El concepto de ajedrez financiero, que De Marco explora en La vía rápida del millonario, no es solo una metáfora elegante, sino una estrategia poderosa para acelerar hacia la riqueza. Imagina esto. Mientras la mayoría juega a las damas, moviendo todas sus piezas de la misma forma simple y predecible, tú estás en el ajedrez, donde cada movimiento tiene un propósito y cada pieza tiene un poder único. Aquí no se trata solo de hacer movimientos rápidos o de seguir un único patrón, sino de planificar estratégicamente con múltiples variables en juego. En las damas, ganar es a menudo un juego de oportunidad y tácticas limitadas. En el ajedrez, ganar requiere una visión completa y una estrategia adaptable. De Marco resalta que muchos empresarios fallan porque abordan sus negocios como un juego de damas. Suben precios, bajan costos, siempre en una guerra de precios que rara vez conduce al verdadero éxito. Por el contrario, en el ajedrez financiero, cada movimiento es deliberado. Creas un producto, identificas una necesidad del mercado y luego diseñar un modelo de negocio que pueda escalar, adaptarse y evolucionar. No se trata solo de competir en precio, sino de ofrecer algo único que otros no pueden replicar fácilmente. La belleza de pensar en tu negocio como una partida de ajedrez es que empiezas a ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Cada decisión, desde el marketing hasta el servicio al cliente, es un movimiento que puede acercarte al jaque mate contra la mediocridad y el estancamiento financiero. Así que, al construir tu imperio financiero, pregúntate, ¿estoy jugando ajedrez o damas con mi vida y mis finanzas? Si es ajedrez, cada pieza que mueves, desde la innovación hasta la ejecución, debe ser parte de un plan mayor, no solo para sobrevivir en el mercado, sino para dominarlo. Y eso es lo que separa a los verdaderos emprendedores de éxito en la vía rápida de aquellos que simplemente juegan el juego sin un plan claro. En este juego, la verdadera diferencia se encuentra en los ingresos. Los ingresos lineales te mantienen atado a una rutina constante, mientras que los ingresos exponenciales tienen el potencial de dispararse sin límite, impulsados por las decisiones inteligentes que tomas en tu camino hacia la riqueza. La idea detrás de este concepto es bastante fascinante y revoluciona cómo deberíamos pensar sobre ganar dinero. Los ingresos lineales son como trabajar en un empleo tradicional. Te pagan por las horas que trabajas. Si no trabajas, no ganas. Simple, predecible, pero increíblemente limitante. Por otro lado, los ingresos exponenciales son el santo grial de la libertad financiera. Son esos ingresos que no dependen directamente de tus horas de trabajo, sino de las ideas, sistemas
o inversiones que crean flujos continuos de dinero independientemente de tu esfuerzo directo. Piensa en un autor que escribe un libro. Invirtió un tiempo significativo al principio, pero una vez publicado, el libro puede seguir vendiéndose años después, generando ingresos mientras el autor duerme, viaja o incluso trabaja en nuevos proyectos. Esa es la belleza de los ingresos exponenciales. Crecen y se expanden con el tiempo sin un esfuerzo adicional proporcional. ¿Cómo puedes generar ingresos exponenciales? DeMarco sugiere mirar hacia la innovación, la creación de sistemas o negocios que no están atados a tu tiempo. Por ejemplo, desarrollar un producto que pueda ser fabricado y vendido repetidamente, o crear un software que los usuarios puedan descargar en cualquier momento. La clave está en crear algo una vez y venderlo muchas veces. DeMarco compara este enfoque con jugar al ajedrez, donde cada movimiento puede tener múltiples efectos y resultados a largo plazo, a diferencia de jugar a las damas, donde los movimientos son más simples y predecibles. La vida real, sugiere, debería abordarse con la misma estrategia y previsión que el ajedrez. La lección más grande aquí es pensar en grande y actuar de manera que tus esfuerzos iniciales se multipliquen exponencialmente con el tiempo. No se trata de trabajar más duro, sino más inteligente, creando caminos que te lleven a ganancias exponenciales y, en última instancia, a la libertad financiera. Como en cualquier viaje, siempre habrá un peaje que pagar. La vía rápida no es gratis. Tienes que estar dispuesto a asumir riesgos, a invertir tiempo, esfuerzo y capital. Pero lo que se obtiene a cambio es una oportunidad sin precedentes para lograr lo que la vía lenta nunca podría ofrecer. En La vía rápida del millonario, el concepto de el peaje de la vía rápida representa los obstáculos y desafíos que debes superar para alcanzar una riqueza significativa. Aquí te explico cómo esta metáfora se despliega en el libro y qué significa para quienes buscan la prosperidad a través de la vía rápida. DeMarco describe la vía rápida a la riqueza como una carretera llena de peajes. Estos no son barreras físicas, sino metafóricas, representando los desafíos, sacrificios y decisiones difíciles que necesitas enfrentar. Si buscas riqueza y éxito, prepárate para encontrarte con estos peajes. No son evitables y todos los que transitan por la vía rápida deben pagarlos de una manera u otra. Los peajes funcionan como un filtro, descartando a aquellos que no están suficientemente comprometidos para persistir a través de los desafíos. Esto significa que la perseverancia y la resiliencia son esenciales. Si te rindes ante los peajes, simplemente te encontrarás volviendo al camino de la mediocridad. Muchos piensan erróneamente que ciertos prerequisitos, como un fondo familiar privilegiado, educación de élite o contactos importantes, son necesarios para pagar estos peajes. DeMarco desmiente esto, argumentando que estos factores no son determinantes en la vía rápida. La vía rápida no es un paseo tranquilo y predecible. Es una carretera no pavimentada y llena de baches que requiere que evoluciones y te adaptes constantemente. Aquellos que esperan un camino fácil se decepcionarán rápidamente. Finalmente, el mensaje más fuerte de DeMarco es que la vía rápida no es para todos. No todos están dispuestos a pagar el precio alto de los peajes en términos de esfuerzo, sacrificio y riesgo. Pero para aquellos que sí lo están, el potencial de recompensa supera con creces la inversión. Así que, si te sientes listo para enfrentar estos desafíos y pagar el peaje, podrías estar en el camino de obtener ganancias significativas mucho más rápidamente de lo que es posible en las rutas tradicionales. Pero recuerda, requiere más que solo deseo. Requiere acción, adaptación y una resistencia férrea. Para navegar por esa vía rápida, necesitas entender el código de la riqueza. Este código no es un conjunto de reglas rígidas, sino un conjunto de principios que te guían hacia la creación de riqueza. Conocerlo es esencial para tomar decisiones informadas y avanzar hacia tu meta. En La vía rápida del millonario nos revela que el verdadero código de la riqueza no radica en los caminos tradicionales, como tener un empleo seguro, invertir en fondos de pensiones o el clásico ahorra dinero y sé frugal durante 40 años. En cambio, su fórmula para la riqueza
desafía estas nociones, ofreciendo un método que permite jubilarse joven y con suficiente riqueza para disfrutar de un estilo de vida pleno sin privarse de los pequeños lujos, como el café de Starbucks o los autos de lujo. El concepto tradicional de acumular riqueza lentamente a través de un empleo y ahorros es visto por DeMarco como una ruta no solo lenta, sino también riesgosa y con frecuencia ineficaz. La verdadera riqueza, según él, se construye mediante la creación de sistemas o empresas que no dependan de la presencia constante del individuo, permitiendo así generar ingresos incluso cuando no se está trabajando directamente. DeMarco desafía a sus lectores a rechazar la hoja de ruta financiera preestablecida que dicta conformarse con menos y trabajar durante décadas. Argumenta que es posible jubilarse joven sin sacrificar la calidad de vida, contradiciendo la creencia común de que solo se puede ser rico en la vejez. La filosofía de DeMarco se centra en vivir la riqueza en el presente, no postergarla hasta la jubilación. Él critica la idea de hacerse rico poco a poco como un camino que lleva a la riqueza demasiado tarde en la vida, cuando se tiene menos energía o capacidad para disfrutarla. El código de la riqueza de DeMarco es un llamado a vivir con abundancia ahora, aprovechando la capacidad de crear y manejar activos que trabajen para el individuo. Su enfoque no solo se trata de acumular dinero, sino de transformar radicalmente la forma en que uno ve y alcanza la riqueza personal y la libertad financiera. Este enfoque innovador y a veces controvertido invita a todos a replantearse no solo cómo ven la riqueza, sino cómo la persiguen, ofreciendo una alternativa atractiva y práctica a las rutas tradicionales que muchas veces nos atan más que liberarnos. A lo largo del camino, recordarás algo importante. Los peatones, aquellos que caminan lentamente, son quienes te hacen rico. Son ellos quienes financian tus empresas, quienes consumen tus productos y quienes forman la base de la escalabilidad y el alcance de tu negocio. DeMarco nos muestra que, a menudo, las acciones y decisiones que la mayoría considera normales no conducen a la riqueza. Mientras la mayoría se conforma con un empleo seguro y ahorros modestos, los verdaderamente ricos adoptan riesgos calculados y crean empresas o invierten de maneras que multiplican su retorno económico. Así que, si quieres enriquecerte, considera hacer lo opuesto a lo que hacen los peatones financieros. DeMarco hace hincapié en que trabajar duro no es suficiente. Mucha gente trabaja duro toda su vida sin lograr independencia financiera. La clave está en cómo y dónde trabajas duro. Trabajar duro en tu propio negocio o en inversiones inteligentes es muy diferente a trabajar duro en un empleo de 9 a 5. Los ricos tienden a ser creadores e innovadores. No siguen el camino, lo hacen. Crean productos, servicios o modelos de negocio que revolucionan mercados, lo que no solo les genera ingresos masivos, sino que también los pone en control de su destino financiero. DeMarco advierte sobre el peligro de las deudas de consumo que no generan ingresos. Los ricos usan el crédito para invertir y crear más riqueza, mientras que los peatones a menudo acumulan deudas comprando bienes que pierden valor con el tiempo. La diferencia entre los peatones y los que aceleran hacia la riqueza también radica en la educación, pero no de la manera tradicional. Mientras muchos se conforman con lo que aprendieron en la escuela, los futuros millonarios siguen aprendiendo, especialmente en áreas que incrementan sus capacidades de generar más ingresos. Con el control, la claridad y las estrategias correctas, te das cuenta de que eres el CEO de tu propia vida. Eres el líder de tu destino, el arquitecto de tu riqueza, y es tu visión lo que guiará cada uno de tus pasos hacia la prosperidad. En este contexto, eres el CEO de tu vida. Sugiere que tú eres el responsable final de las decisiones que afectan tanto tu vida personal como profesional. Como CEO de tu vida, cada decisión que tomas, desde financieras hasta personales, afecta directamente el rumbo de tu futuro. Esto implica elegir cuidadosamente cómo inviertes tu tiempo y dinero y con quién decides asociarte. Todo buen CEO tiene una visión clara para su empresa. Aplicado a tu vida, esto significa tener objetivos claros y un plan sobre cómo alcanzarlos. Esto podría incluir metas financieras, de carrera y personales.
Así como un CEO debe gestionar eficazmente los recursos de su empresa, debes administrar tus recursos personales, incluidos el tiempo, el dinero y las habilidades, para maximizar tu potencial. Un CEO toma riesgos calculados para beneficiar a su empresa. En tu vida, esto se traduce en salir de tu zona de confort, ya sea invirtiendo en un nuevo negocio, cambiando de carrera o incluso en relaciones personales, siempre evaluando los posibles beneficios contra los riesgos. Ser el CEO de tu vida también significa ser un líder, no solo para ti mismo, sino para otros que puedan depender de ti o mirarte como un ejemplo. En tu camino hacia el éxito, te encontrarás con el mito de la jubilación. La idea de trabajar toda tu vida para descansar, al final, es una ilusión que te desvía del verdadero objetivo: vivir una vida rica en experiencias, no en espera de algún día. En la vía rápida del millonario, desafía una de las creencias más profundamente arraigadas en la sociedad: el mito de la jubilación. Desde que somos pequeños, se nos enseña que trabajemos duro durante 40 años, ahorremos un porcentaje de nuestro salario y finalmente, a los 65 años, podremos descansar y disfrutar de nuestra vida. Pero De Marco hace una observación crucial. ¿Por qué esperar 40 años para disfrutar de la vida? Según él, la jubilación tradicional no es libertad, sino un atraso de nuestras mejores décadas. Durante la mayor parte de nuestra vida adulta, seguimos el sistema. Trabajamos en un empleo que no nos apasiona, ahorramos una pequeña fracción de lo que ganamos y nos resignamos a esperar que, algún día, cuando ya estemos mayores, podamos vivir cómodamente. Sin embargo, De Marco plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué esperar tanto tiempo para empezar a vivir la vida que realmente queremos? La verdadera libertad financiera no llega con el retiro, sino con el control temprano de tus ingresos. De Marco propone un cambio radical. En lugar de esperar a que los años pasen para poder disfrutar de la vida, lo que debemos hacer es aprender a crear riqueza y generar activos ahora. Si construyes una base sólida de ingresos pasivos o un negocio exitoso que siga creciendo, puedes disfrutar de la libertad mucho antes de lo que te imaginas. La jubilación tradicional es un mito porque está basado en un enfoque lineal y limitado de cómo generar riqueza. Lo que De Marco nos ofrece no es solo una crítica al sistema de jubilación, sino una alternativa más poderosa. El camino hacia la libertad financiera no debería ser algo que solo se pueda alcanzar cuando estamos mayores, sino un proceso en el que nos hagamos dueños de nuestro tiempo y dinero mientras aún estamos en la plenitud de nuestras vidas. La vida no debe ser algo que esperas para disfrutar al final, sino algo que puedes vivir plenamente desde ahora. El mito de la jubilación es un espejismo que nos mantiene atrapados en una mentalidad de escasez, donde el trabajo constante y la espera son la única opción. El verdadero secreto está en tomar control de tu vida y generar riqueza de manera inteligente y estratégica para no tener que esperar hasta los 65 años para ser libre. ¿Por qué esperar tanto tiempo cuando la libertad financiera puede empezar hoy mismo? Para alcanzar ese nivel de vida, debes ser tu propio dueño. Esto significa tener control total sobre tu destino, sin depender de un empleador o de las reglas impuestas por otros. La libertad financiera solo se logra cuando te conviertes en el dueño de tu tiempo, tu dinero y tus decisiones. De Marco introduce la noción de que para ser dueño de tu propio destino financiero, debes ser dueño de tu propio negocio. El concepto central aquí es que no puedes realmente pagarte a ti mismo primero si trabajas para otro. La premisa de la doctrina, págate a ti mismo primero, tiene buenas intenciones, pero De Marco la considera ineficaz en el contexto de los empleados. De Marco señala que la instrucción, págate a ti mismo primero, es un consejo común en la vía lenta, basado en el ahorro. Sin embargo, este consejo no funciona para los empleados debido a los impuestos y la limitación de los planes de pensiones y jubilación. Como empleado, gran parte de tus ingresos ya se ve afectada por los impuestos antes de que puedas ahorrar o pagar algo para ti mismo. Los gobiernos recogen primero su parte y te dejan con lo que queda. Por lo tanto, la única forma real de pagarte a ti mismo primero es ser dueño de tu propio negocio, donde puedes decidir cómo se distribuyen los ingresos, incluyendo el pago a ti mismo antes de otros. Si eres dueño de tu negocio,
entonces las reglas son diferentes y no dependes de la estructura rígida del empleo para generar ingresos. Para tener el control total de tus finanzas y pagarte primero, necesitas ser dueño de un negocio. Cuando posees un negocio, puedes reducir tu carga tributaria mediante la deducción de gastos relacionados con el funcionamiento de tu empresa. De esta manera, las ganancias de tu negocio se ven afectadas solo después de que hayas hecho las deducciones, lo que te permite conservar más dinero para ti. DeMarco compara la estructura de ser dueño de un negocio con el sistema tributario de los empleados. Los dueños de negocios tienen la capacidad de pagar al gobierno menos frecuentemente, mientras que los empleados pagan impuestos con cada pago de salario. Ser dueño de un negocio te ofrece la posibilidad de hacerte cargo de tu propio destino financiero de una manera mucho más directa. DeMarco luego profundiza en las diferentes estructuras empresariales que puedes usar para proteger tu negocio y maximizar tus ingresos. Corporación C. Esta estructura tributaria permite que la empresa pague impuestos por separado de sus propietarios. Es útil para empresas grandes que no distribuyen sus ganancias, sino que las reinvierten. Corporación S. Aunque es similar a la Corporación C, la diferencia es que los impuestos los paga el propietario directamente. Es adecuada para empresas más pequeñas que desean minimizar los impuestos. Corporación de responsabilidad limitada. Esta estructura es flexible y combina las ventajas de una sociedad con las de una empresa unipersonal. Los beneficios pasan directamente a los propietarios, lo que puede ser útil para proteger los bienes personales. DeMarco sugiere que una CRL o una Corporación S son estructuras ideales para pequeños negocios emergentes, ya que limitan la responsabilidad civil y ofrecen una mayor protección fiscal. La elección de la entidad empresarial adecuada depende de varios factores, como la estrategia de retiro, estrategias de crecimiento, la responsabilidad civil que estás dispuesto a asumir y cómo planeas reunir capital o contratar empleados. DeMarco recomienda que te asesores con profesionales competentes para asegurarte de tomar la decisión correcta según tus objetivos empresariales. DeMarco argumenta que para realmente pagarte a ti mismo primero, necesitas ser dueño de tu propio negocio. El consejo de la vía lenta es insuficiente para los empleados porque el sistema fiscal y las limitaciones estructurales no permiten que la riqueza se acumule de manera significativa. La verdadera clave para tomar control de tus finanzas y acelerar tu camino hacia la riqueza es ser dueño de un negocio, donde puedas beneficiarte de las estructuras fiscales que permiten pagar menos impuestos y manejar tus finanzas de manera eficiente. Finalmente, todo lo que hemos discutido se puede condensar en una fórmula del éxito financiero. Tener control, actuar estratégicamente, maximizar tus recursos y crear valor para los demás. Este es el camino que te llevará a la riqueza y la libertad financiera que siempre has soñado. DeMarco presenta lo que él llama la fórmula del éxito financiero, un conjunto de principios fundamentales que sirven como guía para crear riqueza de manera acelerada y duradera. La fórmula, lejos de ser un conjunto de fórmulas mágicas, es un enfoque práctico para alcanzar la independencia financiera a través de la creación de activos escalables y valiosos. La clave está en trabajar de forma inteligente, no dura, y en tomar el control de tus ingresos de forma estratégica. Primero, DeMarco plantea que la creación de ingresos pasivos es esencial. A diferencia de un empleo tradicional, donde tu tiempo se intercambia directamente por dinero, el verdadero éxito financiero llega cuando logras que tu dinero trabaje para ti, sin necesidad de estar presente todo el tiempo. Esto implica tener sistemas de ingresos escalables, como inversiones inteligentes o la construcción de un negocio que pueda operar sin tu intervención constante. Segundo, el mandamiento del control es otra parte crucial de esta fórmula. De nada sirve tener una gran idea o un flujo de ingresos si no tienes el control absoluto de tu dinero, negocio e inversiones. La fórmula del éxito financiero implica tomar decisiones que no dependan de factores externos, sino que sean manejadas por ti directamente. La libertad financiera viene con la autonomía, no con la dependencia de otros. Un tercer punto vital es la escalabilidad. No importa cuántas horas trabajes, si tu negocio o tus ingresos están limitados por tu tiempo o esfuerzo, siempre estarás atado.
La fórmula de DeMarco se basa en la capacidad de multiplicar tus esfuerzos sin aumentar el trabajo, creando oportunidades que crezcan exponencialmente sin requerir que tú estés presente para cada venta, decisión o tarea. Esto es lo que permite que los grandes empresarios puedan acumular riqueza en el menor tiempo posible. Por último, la fórmula requiere un cambio de mentalidad. Es esencial entender que la creación de riqueza no se trata solo de ganar más, sino de tener las herramientas y conocimientos para gestionar y multiplicar lo que tienes. Esto implica aprender constantemente, adaptarte a los cambios del mercado y nunca detenerte en tu educación financiera. Los ricos no dejan de aprender, siempre están buscando nuevas formas de crecer y de mejorar. La fórmula del éxito financiero no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un conjunto de principios que te permiten crear riqueza de manera estructurada y con propósito. Es un camino que requiere esfuerzo, pero sobre todo estrategia, educación y la mentalidad adecuada para ver oportunidades donde otros ven barreras. Y en este viaje, no olvidemos algo esencial. El dinero, aunque importante, no es el fin último. El verdadero éxito radica en cómo usas ese dinero para alcanzar la felicidad, la libertad y la paz interior. Al final, la riqueza es solo una herramienta para vivir la vida en tus propios términos. En la vía rápida del millonario se desafía una de las creencias más comunes en la sociedad, que el dinero no compra la felicidad. Este pensamiento, aunque suena sabio, está profundamente arraigado en la idea de que la riqueza no puede brindar satisfacción genuina. Sin embargo, DeMarco lo lleva más allá y plantea una pregunta provocadora. Si el dinero no compra la felicidad, ¿lo hace la pobreza? La pobreza, al no ofrecer libertad ni opciones, sí roba la felicidad. Cuando uno vive en la miseria, luchando por sobrevivir, la falta de libertad y las limitaciones constantes son las verdaderas fuentes de infelicidad. Es aquí donde DeMarco deja claro que el dinero, cuando se usa correctamente, puede brindarte la libertad para vivir una vida plena. DeMarco también profundiza en cómo el dinero no siempre trae felicidad, pero la servidumbre y la deuda sí lo hacen. La mayoría de las personas, al ganar más dinero, no se sienten más libres, sino más atrapadas en un estilo de vida que las obliga a seguir trabajando sin fin para mantener un estándar. Aquí es donde el concepto de la servidumbre entra en juego. Muchos millonarios están, de hecho, esclavizados por sus propios ingresos. Viven para pagar sus deudas, sus lujos y sus compromisos financieros. La verdadera felicidad viene de la libertad, no de la cantidad de dinero que se tiene. DeMarco destaca que la libertad financiera no solo es una cuestión de dinero, sino de las relaciones, la salud y la independencia del sistema económico en el que estamos atrapados. La sociedad actual, según DeMarco, nos ha condicionado a creer que más dinero y más cosas materiales nos harán felices. Sin embargo, este ciclo solo alimenta un estilo de vida basado en la servidumbre. Este concepto de gratificación instantánea nos lleva a gastar en lo que no necesitamos para impresionar a otros, creando una carga financiera constante. Pero lo verdaderamente importante es cuál es el uso adecuado del dinero. De acuerdo con DeMarco, el dinero debería ser una herramienta para brindarte la libertad de hacer lo que amas, de fortalecer tus relaciones y de contribuir a un propósito mayor. Solo cuando el dinero se utiliza para comprar la libertad y no para caer en la trampa de la gratificación instantánea, comienza a trabajar a tu favor. Así, la verdadera riqueza radica en la libertad personal, que te permite tomar decisiones que te hagan feliz, sin estar atado a las expectativas o presiones externas. Y así, después de explorar las claves para acelerar tu riqueza, entender el poder de ser dueño de tu vida y descubrir los mandamientos esenciales para tener éxito, lo único que queda es tomar acción. Recuerda, el camino hacia la riqueza no se trata solo de trabajo duro, sino de trabajo inteligente y de hacer las decisiones correctas. Si estás listo para tomar el control y crear tu propia fórmula del éxito, es hora de dejar de esperar y empezar a construir. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale like y comparte para que más personas se unan a este viaje. Y como siempre, que el dinero sea una herramienta para vivir una vida plena y feliz. Nos vemos en el próximo video.